le tal, va? César? ¿Cómo va? Entré Hola, 2 profe. minutos más tarde. ¿Cómo les va, chicos? Porque estábamos con la presentación de la carrera en el secundario. Recién terminamos a las 5. Sí, sí. Hoy Pero había... bueno, lo mío es simplemente, primero, agradecer a Florencia. En este caso entiendo también que a su hermano, que son los que van a presentar su obra, por el hecho de animarse y fundamentalmente de compartir la experiencia con todos nosotros, para tratar de algún modo limar, zanjar lo que la pandemia nos quiere dejar, ¿no? Que es sin la posibilidad de tener una visita presencial. Pero como nosotros somos obstinados, testarudos, y estamos convencidos que desde el punto de vista pedagógico, la obra, la visita a obra, resume una cantidad de saberes que nosotros vamos viendo de manera fragmentada en el laboratorio, en la escuela, y como queremos preservar, digamos, esa modalidad de poder generar la síntesis a través de poder recorrer y tocar y tener la experiencia física con el edificio, es que se nos ocurrió generar este modo, si bien mediado, de visita de obra virtual y que nos permita de algún modo ver cómo se va concretando una obra en el tiempo. Esa es la ventaja que tiene de esto que estamos haciendo hoy, ¿no es cierto? Cuando nosotros arribamos a una visita, lo hacemos en un momento X, en una determinada etapa de la obra. La ventaja que tenemos hoy es que vamos a poder hacer ese recorrido en el tiempo desde que se comenzó el encargo hasta que se habita, que es su esencia en definitiva. Yo no me quiero extender porque en realidad hoy la protagonista es Florencia y Fede, ¿no? Fede, que veo que está bien acompañado y que le han dado eh, como para que tenga la... El augurio, el augurio. Exactamente, el augurio necesario como para enfrentar esto. Que en aquellos que no tienen experiencia no deja de ser siempre algo angustiante, por llamarlo así, ¿no es cierto? Pero bueno, acá estamos entre amigos, son todos conocidos y cualquier inquietud la vamos a ir consultando. Nuevamente, muchas gracias Florencia, muchas gracias Fede. Bueno. Avanti. Antes que nada, vamos a empezar a poner acá, modo pantalla completa. Bien, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar en esta cuarta visita virtual de obra. Para los que no me conocen, mi nombre es María Florencia Montano, soy técnica constructora, egresada del Politécnico. Bueno, antes que nada, yo quería agradecer al Departamento de Construcciones por confiar y darnos esta oportunidad, como así también al colega Bernardo Alfonso, asesor de la firma RETAC, que hoy nos va a acompañar, y bueno, enriquecerá toda la parte de la charla técnica. Haciendo una introducción muy similar a la de César, con respecto a mi parecer de este tipo de charlas, bueno, yo soy una convencida que los aprendizajes basados en la experimentación generan conocimientos más profundos. Este es el punto de partida de la metodología aprender haciendo, que favorece, por un lado, la creatividad, por el otro lado, el espíritu crítico y por el otro lado, la motivación en el alumno. Así que, bueno, espero que la disfruten. Bueno, arrancamos, ¿sí? Bueno, en esta charla voy a hablar sobre una vivienda unifamiliar. Ahí les estoy mostrando, vamos a ir filmina por filmina. Es una vivienda unifamiliar construida en hormigón celular y con techos verdes. ¿Está? Perdón, profe. Diga. Disculpas, yo no estoy viendo la presentación, no sé si soy yo o No, se profe, estaría todavía no se ve. visualizando el Pablo. ¿Todavía no se ve? No se ve. ¿No se ve?
voy a dejar de compartir y la vamos a poner de nuevo. A ver qué pasa. ¿Ninguno la veía? No, Flor. Flor, para compartir tenés que poner presentar ahora y cuando tenés las opciones, apretar la pantallita en el medio y después poner compartir. Una ventana, acá, compartir. ¿Vemos ahora? Ahí está compartiendo. Ahí estamos. A ver. Bárbaro, ahí está, sí, sí. Ahí está, Ahí se Flor. ve bien, ¿sí? Ahí está, A ver, Flor, sí. modo pantalla. Perfecto. Modo pantalla completa. Díganme si todos lo ven. Sí, profe, Flor. gracias. Perfecto. Perfecto, listo. Una aclaración sí vamos a hacer, que ustedes pueden preguntar lo que quieran. Lo vamos a ir poniendo en el chat, ¿sí? Hay un chat, ahí podemos ir poniendo todas las preguntas y nos vamos a dejar el final de la charla, ¿sí? Digamos, para contestar todas las inquietudes. Si nos extendemos mucho, pueden dejarnos el mail o lo que sea y vamos a ir respondiéndoles a todos. Quédense tranquilos, como para hacer una continuidad. Bueno, va de nuevo entonces. Les presentamos. Esta es una vivienda unifamiliar construida en hormigón celular con techos verdes, ¿sí? Como vemos en la imagen, esta obra se encuentra en Portal Aldea. Es un barrio de la ciudad de Rosario, ubicado al noroeste de la ciudad, prácticamente al límite con la ciudad de Funes, ¿sí? No sé que viene lento este PDF, pero... Bueno, yo voy a desarrollar la charla pensando en dos temas ordenadores, ¿sí? Por un lado, vamos a tener el proceso de diseño y por el otro lado, el proceso constructivo. Siempre y cuando pueda cambiar de filmina, que no lo estaría pudiendo hacer en este momento. Ahí está, me fui un montón, pero porque veníamos modo más lento, me parece. Bien. Ahí estamos. Esperen que nos... Un minutito nada más. A ver si me acompaña la tecnología o me dejan el intento. Está saltada un minutito. No sé si es mi compu, chicos, o... Porque tiene como una manito que me parece que... Ahí está, bien. Parece que esto lo tengo que manejar desde otra manera. Ahí estamos. A ver cómo vamos ahora, si puedo arrancar de corrido. Bien. ¿Cómo vamos a hacer el desarrollo de la charla? ¿Sí? Pensando en dos temas ordenadores. Así arrancamos. Por un lado, el proceso de diseño y por el otro lado vamos a ver el proceso de construcción. ¿Sí? Bien, proceso de diseño. ¿Está? Nos parecía importante poder hacer hincapié en el paso a paso de una obra. ¿Está? El encuentro principal entre cliente y profesional. Este primer paso es conocer a los sujetos, ¿sí? Digamos que van a habitar la casa. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a charlar de sus costumbres, de sus gustos, de sus actividades, qué es lo que hacen, qué es lo que les gusta hacer, los deseos. Bueno, conocerlos. Este encuentro es fundamental para conocerlos. Y poder obtener los datos que nos van a servir para un posterior diseño de la vivienda. ¿Está?
Este paso a veces parece, no sé, un simple trámite obligatorio, pero nosotros tenemos que estar preparados para una escucha sensible y atenta, ¿sí? Justamente para poder interpretar correctamente las necesidades del cliente. Luego vamos a ir juntos a ver el terreno, ¿sí? Acá nosotros hicimos como un mapeo de la ubicación del barrio por tal aldea. Fíjense, ¿no? Acá tenemos el norte, acá tenemos Rosario, fíjense que prácticamente se encuentra al límite con Funes. Bueno, iremos al terreno, lo que vamos a ver es, vamos a conocer la zona, vamos a ver la orientación, la vegetación existente, las visuales, los vecinos, la infraestructura. Bueno, vamos a hacer una inspección ocular sobre el lugar. ¿Qué pasa? Vamos a las apreciaciones, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Digamos que el terreno se encuentra en la cuenca del Ludueña. Acá tenemos todo materializada la cuenca del Ludueña. Yo no me voy a meter mucho en el tema porque hay especialistas al respecto, capaz que estén conectados o no, con lo cual, bueno, no voy a hacer mucho hincapié. Pero lo que sí nosotros sabemos es que este sector se caracteriza por tener zonas bajas, napas altas. Durante muchos años perteneció a una marcación de terrenos inundables, ¿sí? Que obviamente, gracias a la infraestructura, como la canalización del Ludueña, del Salvat, permitieron desde hace un tiempo a la fecha que todo ese sector se urbanice. Entonces, bueno, digamos, eso habilitó a todo lo que son los nuevos barrios en el lugar. Bien, ¿qué observamos? Que la vegetación, por ejemplo, no es original, ¿sí? Es propia del emprendimiento. Es más, podemos decir que las familias que se incorporan al barrio le van dando el verde a los distintos espacios. Es una urbanización relativamente nueva, impulsada desde el sector privado para incorporarse a la trama urbana. Son terrenos de aproximadamente 1.200 metros cuadrados, ¿sí? Bueno, lo que da una impronta al barrio. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la normativa para poder construir en este sector, que ahí damos exigencia reservorio de aguas de lluvia. Bueno, justamente por el antecedente de estos sectores, ¿sí? Digamos, se exige desde el municipio el cálculo de reservorios, digamos, para que en el momento de las precipitaciones el agua pueda salir de la vivienda en forma pausada, ¿sí? Digamos, y no provocar una saturación de las cunetas del lugar. Bueno, una vez que nosotros recolectamos todos los datos, ¿sí? Propietario, terreno, vamos a llegar a la interpretación para poder hacer este proceso. Hay algunos datos que no son menores, ¿sí? Digamos que son datos que utiliza cualquier proyectista, ¿sí? Digamos que tenga, cualquier proyectista de la zona va a utilizar estos datos que mostramos ahora. Bien, ¿cuáles son? Fíjense que, bueno, las medidas del terreno, por decirlo como un dato, 39,75, el lado más largo, 31, el lado más corto, que mira paralelo a la calle, mirando hacia el oeste. Acá tenemos la orientación del terreno. Fíjense que acá tenemos cómo se mueve el sol, ¿sí? en las distintas estaciones del año. Fíjense en verano, en invierno, cómo está abrazando por la propia ubicación de este terreno, ¿no? Cómo abraza el sol a determinada parte de nuestro terreno. Fíjense que en este otro lado, en esta imagen, tenemos los ángulos, ¿sí? ¿Qué serían esos ángulos? Bueno, después ustedes lo preguntan en clase, en cada materia correspondiente, pero bueno, para que nos demos una idea,
son las incidencias de los rayos del sol en determinadas estaciones, en determinados momentos, que nos generan ciertos parámetros para decir, bueno, ¿dónde vamos a abrir nuestra casa? ¿Dónde necesito el sol? Digamos, ¿cómo voy a ventilar, a iluminar? ¿Dónde necesito protección o dónde no? Cuando hablamos de protección, ahí tendría que remitirme a la parte de vientos o tormentas. Bien, entonces pusimos caracterización de los vientos de superficies para Rosario. Este es un estudio que hizo la provincia aproximadamente en el año 2008, 2011. Cualquiera que esté un poquito más interesado, bueno, o no, pero le podemos pasar el link de donde lo estuvimos estudiando. Bien, distribución de la dirección de los vientos. Fíjense que esta zona de Rosario, en particular, las direcciones predominantes, ¿sí? Digamos, son del noreste, Ahí es donde tenemos las direcciones predominantes, que si vemos en el gráfico de al lado, tenemos distribución de intensidad de los vientos. Fíjense que las intensidades, ¿sí? Fíjense que acá tenemos velocidad máxima promedio por minuto, velocidad máxima de ráfaga. Fíjense que las intensidades mayores, ¿sí? Se dan en el sur-oeste. Con lo cual, todo este tipo de datos, ¿sí? Digamos, nos empiezan a complementar la ubicación, la orientación, digamos, dónde nos vamos, a quién tenemos que cerrarnos, a dónde tenemos que abrirnos, cuáles serán los sectores de la vivienda que tenemos que proteger producto de todos estos parámetros que se utilizan para el diseño de una vivienda. ¿Mm? Bien. Llegamos al proyecto. Recolección de datos, Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es la vivienda. Esto es, bueno, esto ya no es render, esto es real. Vamos a las imágenes primero, tenemos la fachada y abajo tenemos la contrafachada. Vamos a la derecha y vamos a ver la planta de arquitectura en forma esquemática de la vivienda. Vemos acá donde tenemos el norte, con lo cual vemos que prácticamente la casa se está abriendo hacia el noreste, donde encontrábamos mejores direcciones, mejor asoleamiento. Vamos entrando a la vivienda desde el exterior, pasaremos por una transición o un atrio, que después lo mostraremos con más detalle. Llegaremos a un lugar conector, digamos que vamos a llamar conector o distribuidor, donde vamos a poder pasar o a la parte del íntimo o vamos a pasar a la parte social. A su vez, esta vivienda en particular, digamos, tiene una cava, que ahora vamos a ver después en el corte, tiene una cava para 500 vinos. Vamos bien. Bien, ¿cómo se desarrolla el íntimo? Fíjense que el íntimo está compuesto en dos partes, unido prácticamente por lo que decimos un fuelle. En la parte este tenemos dos dormitorios con un baño. En la parte oeste tenemos el dormitorio principal con un baño en suite y vestidor. Por el otro lado, para la parte social, tenemos una cocina, ¿sí? Digamos, y un living comedor cómodo. Después, cuando salimos, tenemos la parte de las parrillas, todo esto es techado, pergolado, ¿sí? Digamos, plaza seca y pileta. Y esta tenemos la parte de servicios, donde se va a componer de las cocheras, lavadero y baño. ¿Sí? Esto es más o menos, esto es la cochera, este es el atrio, ¿sí? Digamos que es este ingreso de transición, que ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. La parte del íntimo o el dormitorio principal, que si ustedes, digamos, más o menos pueden apreciar ahí en la parte... Florencia, perdona, disculpa, Flor. Tenés que habilitar gente, o no sé si está Cintia habilitando. Ah, no, me parece que Cintia. Sí, estoy habilitando gente. Le avisamos. Bueno, entonces, fíjense que
acá cómo separamos la parte del dormitorio principal con los otros dos, ¿sí? Bueno, y acá vemos la parte, digamos, la contrafachada, con todo el pergolado, y la placita seca, bueno, la pileta se construyó después. Bien, organización espacial, digamos, ¿cuáles fueron las consignas? Bueno, tomamos el lado más largo del terreno, que es este de acá, que acompaña el asoleamiento del lugar, permitiendo tomar esta dirección como uno de los ejes organizadores de la propuesta. ¿Tá? Este va a ser nuestro eje organizador de la propuesta. Paralelo a este, vamos a ubicar 3 bloques principales, ¿sí? En donde se va a desarrollar la vivienda. Al sur vamos, bueno, 2 de estos bloques obviamente son paralelos a este eje principal, y el otro actúa perpendicular al mismo. En uno de los bloques, que se encuentra al sur, se va a desarrollar toda la parte del íntimo, ¿sí? Digamos, con los dormitorios y el baño para el sector. Al norte vamos a encontrar el sector social, ¿sí? Digamos, en el cual encontramos una mejor relación con el jardín, mejores vistas, mejor asoleamiento, insistimos con eso, obviamente acorde a los usos del espacio, ¿sí? Y después tenemos el sector de servicios. ¿Está? Fíjense que acá están nombrados cada uno con su color. Estos bloques se conectan por otro eje perpendicular, ¿sí? Obviamente, sobre el que se desarrolla un vínculo mediante la idea de conector. Estamos materializándolo mediante un hall de ingreso, conectando el social del íntimo. Tanto los bloques social como íntimo tienen una circulación longitudinal paralela al eje principal. Y ahora la vamos a ver en la próxima filmina. Les queríamos dejar, miren, estas 2 imágenes en particular. Esta es la transición hacia el patio para poder ingresar a la vivienda, ¿sí? Acá faltaba el bolquete. Acá estamos en la parte del conector o distribuidor, ¿sí? Donde a la izquierda vamos a encontrar la parte social, a la derecha vamos a encontrar la parte del íntimo, y fíjense, este espacio de acá, obviamente no está terminado en esta instancia de imagen, es el ingreso a la cava. Y acá tenemos visualmente, que después lo vamos a ver en un corte que nos va a materializar mucho más, acá tenemos una visual muy franca, muy pura, muy continua, que se asemeja como a un cuadro verde, ¿no? Bueno, si hay tormenta, un cuadro gris. Perdona, discúlpame Florencia otra vez. Aldo, ¿podés apagar el micrófono porque se ensucia la conversación, por favor? Gracias. Ahí estamos. Bueno, y tenemos este cuadro, obviamente, que nos invita a nivel visual. Circulaciones. Fíjense, volvemos a tener el mismo esquema de arquitectura. Acá lo que materializamos es el eje principal, el conector, y acá lo que decíamos hace un instante, que la circulación, tanto en lo social como en lo íntimo, son paralelas, ¿sí? Digamos, a este eje organizador. Acá tenemos una imagen de la cocina y el living comedor. Fíjense que acá tenemos la circulación que estamos materializando acá. Estas son las circulaciones del íntimo. Esta es una visual, esta imagen es del oeste al este, y esta viceversa, del este hacia el oeste. Obviamente acá es muy pura, pero tengamos en cuenta que después cada uno de estos sectores, ¿sí? Digamos, tiene puertas, digamos, hay intimidad en cada uno de los espacios, ¿sí? Pero bueno, la imagen está relacionada a mostrarles la circulación del espacio en sí. Bien. Acá tenemos el corte longitudinal, ¿sí? Acá tenemos un corte longitudinal. Fíjense que tenemos un ingreso desde el exterior, ¿sí?
vamos a pasar por una transición, que es el atrio que les veníamos mostrando. Ingresamos a la vivienda con un hall de ingreso, el conector, distribuidor, donde vamos a ir al íntimo, al social, o bajamos tranquilamente a la cava. Fíjense, ¿sí? Digamos, bueno, acá vendríamos con jardín, pérgola, también es una transición, hasta el jardín exterior que llegamos a la pileta, ¿sí? Lo que queríamos contar es esta imagen que es muy pura, es muy clara, ¿sí? Es muy franca, es muy linda. Fíjense los niveles, porque ahora después va a estar relacionado con lo que continúa. ¿Estamos? Bueno, hasta acá nosotros queríamos mostrarle los criterios proyectuales que tuvimos en cuenta a la hora de diseñar la vivienda. Y después pasaríamos a la parte del proyecto ejecutivo, que es el proyecto ejecutivo. Es todo el legajo de obra necesario para poder materializar el proyecto. Nosotros consideramos fundamental esta etapa porque no hay ítem que se defina en obra. ¿Está? Digamos, el proyecto ejecutivo lo que me garantiza es haber pensado, ¿sí? Digamos, toda la obra, todo el detalle constructivo y, digamos, para no generar el imprevisto in situ. Como primer paso para el proyecto ejecutivo, nosotros solicitamos el estudio de suelo. ¿Está? Digamos, y mucho más sabiendo de antemano en determinados terrenos, ¿sí? Digamos, las condiciones previas, que en algún momento fueron terrenos inundables, las napas altas. Muchas veces es una lucha con los propietarios pedir este estudio, ¿no? Porque, bueno, la mayoría lo considera un gasto innecesario y en realidad para nosotros es indispensable. Porque a la hora de pensar los cimientos del proyecto, nosotros tenemos que garantizar, por un lado, la correcta fundación, evitando las fallas posteriores producto de asentamientos diferenciales. Por el otro lado, el asentamiento diferencial produce una rotura en el cimiento, que va a producir una rotura o una fisura en la continuidad del cajón hidráulico, que es el que me va a proteger de la humedad ascendente. Y por el otro lado, el ahorro de consumo de materiales. Bueno, ya que si nosotros sobredimensionamos una estructura, estamos generando mayor gasto, ¿está? Entonces, digamos, de esta manera, haciendo un estudio de suelo, podemos garantizar el tipo de fundación que necesitamos propia para ese terreno. Muchas veces entendemos que es por desconocimiento, ¿está? Digamos, se generan en las nuevas construcciones problemas estructurales que podrían haberse evitado con el estudio de suelos. Y llegamos a la parte de materialización del proyecto. Y pensamos, ¿por qué? ¿Por qué llegamos al hormigón celular curado en autoclave? Bueno, para nosotros, para mí, voy a hablar en primera persona, la vida del profesional de la construcción tiene un común denominador. No sé, todos llegamos a la casa de alguien y miramos si hay humedad, queremos reacomodarle no sé, los muebles, retapizarle un sillón, si alguien nos dice, uy, me entra agua, uy, debe ser, digamos, uno quiere interactuar con su profesión. Así, obviamente, supongo yo, como una nutricionista se sienta con una hamburguesa y dice, bueno, me voy a comer 3.200 kilocalorías, ¿no? Entonces, bueno, en este caminar, en este observar el entorno, la forma constructiva, apreciamos que en distintos lugares se utiliza la misma materialidad. Por ejemplo, en los asentamientos irregulares se construye con ladrillo cerámico y en los barrios privados se construye con ladrillo cerámico. La materialidad es la misma. El detalle constructivo, en general, no estoy hablando en general,
es similar, digamos, pero ¿qué es lo que pasa? La diferencia es que uno puede pagar, digamos, los servicios de calefacción y aire acondicionado y los otros no. Ojo que la crítica no es al ladrillo cerámico, no. La crítica, digamos, está relacionada con la forma o el uso que se le da al ladrillo cerámico. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Bueno, ¿cómo cuidar, ¿sí? digamos, los recursos no renovables? Y que las construcciones que nosotros hagamos cuiden los recursos. A su vez, en esta última década, bueno, se pudo apreciar un incremento drástico en el porcentaje de incidencia en el consumo de las energías, ¿está? Digamos, en una vivienda. Obviamente repercutiendo al bolsillo de las familias. Digamos, ya pasó a ser un porcentaje importante en el gasto familiar. Esta visión crítica, digamos, de cómo se venía construyendo, el impacto, digamos, en lo económico, nos llevaron a ver dos cuestiones. Una, el confort y el uso responsable de las energías. ¿Está? Entonces, esta preocupación, digamos, nos cruzó con un abanico de materiales amigables a este pensamiento o a esta crítica. Bueno, hay un montón. Podemos encontrar paneles de Tergopol, no vamos a decir marcas. Podemos encontrar, obviamente, todo lo que es la construcción en seco, y encontramos el hormigón celular. ¿Qué pasó con el hormigón celular? Es el que tiene las características más similares a la construcción húmeda y pesada que nosotros estamos habituados, que es lo convencional con lo cual se construye una vivienda. Entonces, a la hora de proponer al cliente una materialidad específica, la aceptación es distinta, ¿sí? Bueno, hay un montón de marcas de hormigón celular. Nosotros en particular conocemos o tenemos mayor conocimiento con la marca Retac, y hoy invitamos a Bernardo Alfonso, que es asesor de la firma, para que, bueno, nos pueda contar todos los conocimientos y las propiedades técnicas del material. Flor, discúlpame que te corte esta interesante disertación y justo antes que hagas la presentación del invitado, para no tener ningún accidente virtual de lo que ya hemos tenido experiencia en el Senado o en donde sea. Manu, tenés prendida la cámara y estamos viendo tus zapatillas. Yo me imagino que esa no es tu intención. Por las dudas, ahí está, fantástico, gracias. Para no tener ningún accidente. No Perdón, no pasa nada. No lo estoy viendo. Yo, en teoría, dejé de compartir pantalla. No sé si es verdad o no. Sí, está bien. Listo, bueno, entonces. Sí. Ahí estamos. Bueno, Bernardo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a vos, Florencia, a vos, Federico, por la invitación y por cedernos este espacio para charlar un poquito sobre el hormigón celular curado en autoclave, el HCCA. Como vos dijiste, más allá de esto de la conciencia, ¿no? de que cada vez es más necesaria construir con una conciencia ambiental, y obviamente que eso repercuta en nuestra casa, en nuestra vivencia de todos los días, nosotros venimos a aportar nuestro granito de arena. Ya llevamos más de 20 años en el mercado, ¿sí? Constantemente creciendo, y lo que venimos a ofrecer es un producto con muchas prestaciones, sobre todo obviamente la parte térmica, pero que en realidad genera también otro tipo de construcción, mucho más limpia, más ordenada, más regulada, porque se controla más. O sea, es un producto con muchos beneficios y sobre todo que es muy versátil, o sea, tiene un poder de uso muy interesante y que da también a aportar muchas ideas en cuanto a la construcción.
Lo que voy a hacer es compartir pantalla también, así vamos a ver parcialmente la presentación que nosotros damos habitualmente. Nosotros también apostamos a esto, a estar capacitando a la gente, a los profesionales. Entendemos que hay un desconocimiento muy grande todavía de materiales, sobre todo. Estamos muy atrasados en ese punto. Para decirlo, el otro día me crucé con un ingeniero, un chico que se estaba por recibir de ingeniería civil y no conoce lo que es una mampostería portante. ¿Por qué? Porque no se ve en la facultad. O sea, por eso hay que hacer hincapié en estas cosas, en mejorar un poquito más y conocer un poquito más los materiales que hoy tenemos, que hay bastantes, ¿sí? A ver si puedo. ¿Se ve bien? Perfecto. Bien. Bueno, lo que voy a presentar es el hormigón celular curado en autoclave, el HCCA, ¿sí? Nuestro ladrillo es un material que nace de materiales conocidos. Su composición básicamente está compuesta por 4 materiales: arena, cemento, cal común y un agente expansor que es el polvo de aluminio, que en realidad eso después en el proceso de fabricación deja de existir, se termina convirtiendo en un óxido, y agua. O sea, son productos que nosotros conocemos habitualmente. Quizás lo menos conocido es justamente el polvo de aluminio, pero en realidad lo que se hace es formar una mezcla muy fina. En el último momento se le agrega el polvo de aluminio y eso lo que va a generar son millones de poros, ¿sí? De burbujas de aire. Imagínense que el 70% de la masa del HCCA es aire. Lo interesante es que ese aire, esa burbuja, nace y muere en el lugar, o sea, no hay conexión entre sí, por ende, se forma una estructura muy celular muy rígida, o sea, se forma un cristal, una torbemorita, si uno quiere ya llegar al punto más técnico, pero lo que logramos justamente es tener un material, una masa muy llena de aire, pero lo interesante es que la burbuja no tenga conexión entre sí, no hay capilaridad como hay en otros materiales. Entonces esto lo que hace es que empiece a tener justamente todos los atributos que vamos a ir viendo, ya sea el aire frío, el aire caliente o el agua. Para saturar el material necesita mucho tiempo. Entonces se retardan tanto esos procesos que hace que el material sea totalmente aislante en cuanto a la parte térmica ignífuga, y también justamente que no tenga problemas de humedecimiento, como vos aclaraste al principio, de las famosas problemas que tenemos en cualquier casa, en cualquier construcción. Bueno, en RETAC no se ven de esa manera porque no hay ascendencia de humedad producto de esas fallas que puede haber en la obra húmeda, ¿sí? La mejor de las virtudes que tienen materiales es justamente su condición térmica, la aislación térmica de RETAC. Nosotros venimos hablando hace 20 años, yo particularmente hace 14 años que estoy en la empresa, y siempre hablábamos de la aislación térmica, y la gente nos miraba como diciendo, sí, todo muy lindo, pero bueno, no era un punto que hoy que se tuviera en cuenta. Y con el tiempo empezamos a ver esto, que obviamente el costo de la energía cada vez es más caro, de que tenemos que construir con una cierta conciencia cómo construimos. Y bueno, hoy día llegamos al momento en que justamente tenemos este momento de la construcción, donde lamentablemente, mejora, vamos a tener una evolución de lo que es la construcción. Como yo digo, comparto con vos, Florencia, no hablamos mal del ladrillo cerámico, ni el ladrillo común, ni el ladrillo hueco, sino que es una evolución de la construcción. Eso es algo que realmente Argentina necesitaba porque estábamos muy atrasados en los materiales, ¿sí? Entonces, particularmente RETAC viene a ofrecer un producto muy interesante en cuanto a la aislación térmica. Tiene el valor de conductividad muy bajo, es igual a 0,12 watts por metro grado centígrado, ¿sí? Entonces, si uno hace la cuenta matemática, con ese coeficiente de conductividad térmica, se encuentra con que la mampostería de RETAC en 15 centímetros
tiene un valor de tramitancia total equivalente a 0.7 watts por metro cuadrado, grado centígrado. Lo que hace que, fíjense en la comparativa, si nos comparamos contra el ladrillo hueco, como vos decías, Florencia, cómo construimos hoy día, porque la mayoría de las casas están hechas con este material, estamos teniendo un material que mejora considerablemente la aislación de lo que teníamos, ¿sí? Así construíamos, bueno, fíjense cómo cambiaríamos si empezamos a utilizar el ladrillo Retac. Ni hablar si cambia a mayor espesor. Nosotros tenemos 6 medidas de ladrillo, particularmente para el exterior tenemos 3, en realidad 4. 15, 17,5 o 20 o 25 centímetros por pedido. Bueno, el valor de tramitancia total, cuanto más ancho es el ladrillo, obviamente mejora las condiciones térmicas. Entonces, si pasamos de un valor de 15, de 0,7 a uno de 20, estamos hablando que bajamos el valor de K a 0.54, ¿sí? Si pasamos al ladrillo de 25, estamos hablando en 0.48. O sea, estamos logrando una aislación totalmente buena. Obviamente, esto tiene que estar acompañado con una buena carpintería y con una buena aislación en las cubiertas. Así que eso es también un punto a mejorar en cuanto a la construcción argentina, que vemos que se le presta muy poca atención a la aislación en las cubiertas, ya sean cubiertas inclinadas o planas. Creo que también es un valor que tenemos que empezar a tener en cuenta en mejorar esas condiciones. Obviamente que esto repercute en el ahorro de energía el resto de nuestras vidas, por eso decimos que invertir en Retac a largo plazo amortiza mucho el costo que se paga. Si bien en apariencia pareciera que el ladrillo es más caro, en realidad sí, la unidad es más cara, pero acá son 8 ladrillos por metro cuadrado, son 5 kilos de mezcla versus los 30 y pico de ladrillo hueco. Entonces hay ciertos puntos que se van transmitiendo en la obra, que se van viviendo a medida que uno avanza con la obra, que empieza a ser un ahorro de materiales y de insumos, lo cual transfiere que al final de la obra tengamos una obra en el costo total de la obra igual o un poquito más cara que el ladrillo hueco, pero aún así entendiendo que el plus viene después, en el ahorro de energía el resto de nuestras vidas, el resto de la vida útil, perdón, de esa vivienda, ¿sí? Bueno, es tan aislante térmico que también tiene aislación, o sea, resistente al fuego. Tiene la mayor calificación de muro cortafuego que se otorga en el país, que eso lo otorga el INTI, ¿sí? Nuestro ladrillo de 15 tiene una resistencia al fuego de 240 minutos y en el ladrillo de 10 tenemos una resistencia al fuego de 180 minutos. ¿Qué quiere decir? Es el tiempo que yo tengo para evacuar la finca, para evacuar el edificio. Por ejemplo, no sé allá en Rosario, pero acá, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, la exigencia es que el pasillo común, núcleo de escalera y ascensores tenga una protección al fuego, dependiendo la superficie del edificio, está en el orden del FR60 o FR90. Bueno, con el de 10 estamos ya triplicando o duplicando la exigencia de hoy día. Y esto es un nicho que por ahí mucho no se explota, pero que realmente vale la pena, es en la parte industrial, donde tenemos naves industriales muy grandes, cada vez las empresas se tienen que agrandar por el tema de producción. Bueno, en ese nicho entra Retac ofreciendo un producto muy interesante. Y lo que siempre rescatamos y destacamos del ladrillo es que logra todos sus atributos sin necesidad de agregarle productos a la mampostería. O sea, la masa del ladrillo ya es el aislante, ya es la resistencia al fuego y ya es la baja absorción de agua. Entonces, lo interesante es que no hay que meter otros productos, o sea, traer nuevos accesorios o el mantenimiento. Por ejemplo, otros sistemas constructivos necesitan que dentro de 10, 15 años, o dependiendo cómo envejeció ese producto, se haga una renovación de los aislantes. Bueno, esto está bueno como plus, es que Retac no necesita de mantenimiento en cuanto a sus atributos, ¿sí? Los logra en su masa. Obviamente nosotros tenemos experiencias de 23 años, la casa más vieja en Argentina hecha con Retac tiene 23 años, pero en Europa ya se usa, es un material que se usa hace mucho tiempo, ya tenemos experiencias en Europa de más de 80 años, perdón. Lo destaco porque muchas veces preguntan, che, pero esto es nuevo, ¿cómo funcionará? Bueno,
ya llevamos más de 20 años en la calle con el ladrillo, o sea, parece ser mucho tiempo, entendemos que es poco tiempo para la construcción, pero aún así nos da la confianza para decir que el material funciona y que lo hemos incorporado en el mercado. A medida que vamos avanzando, va mejorando esa inserción en el mercado de la construcción, ¿sí? Tiene muy baja absorción de agua. Acá lo que hay que destacar, o mejor dicho, aclarar, es que no es hidrófugo ni impermeable. Como dije, las burbujas de aire hacen que el agua demore mucho tiempo en saturar el material. Entonces, ¿qué puede pasar? Si yo meto un ladrillo o pongo una pared sumergida en agua, en algún momento esa presión hidrostática va a hacer que se sature el material. Ahora, si yo dejo una pared de retac a la vista, con el mortero adhesivo que es impermeable, al fenómeno de la lluvia o viento, ¿sí? De lluvia y viento, perdón, jamás esa lluvia va a tener la fuerza suficiente para pasar de un punto hacia el otro. ¿Por qué? Porque va a quedar contenida dentro de esas burbujas. Entonces, lo bueno es que ya el ladrillo me permite trabajar sin el famoso azotado hidráulico, el famoso azotado hidrófugo, ¿sí? Para que se den una idea, a veces cuesta que la gente lo entienda, así como primero que lo tome al ladrillo y después cuando llegan al revoque le encuentran la duda. Che, no, pero por las dudas hagamos lo mismo que decías vos, Florencia, en las fundaciones, ¿no? Ya que está, sobredimensionamos por las dudas. Bueno, en Retac también nos pasa eso, que a veces la gente duda de eso, entonces dice, no, pero yo por las dudas quiero el famoso hidrófugo, y no es así, Retac no lo requiere. Entonces, después, constructivamente, ahora por ahí lo van a saber, la van a mostrar ustedes en las fotos, pero nosotros no decimos nada, o sea, no hay que hacer nada de la parte hidráulica, simplemente resolver el cajón hidrófugo, eso sí, obviamente, ante la humedad ascendente. Imagínense en el peor de los escenarios, si tuviéramos humedad ascendente con Retac, lo único que va a hacer la humedad es subir un ladrillo. ¿Por qué? Porque la siguiente hilada ya está puesta con el mortero adhesivo que es impermeable, entonces ya en el peor de los casos podríamos tener humedad ascendente en el primer ladrillo. Entonces, resolviendo bien el cajón hidrófugo ya descartamos cualquier posibilidad de humedad de cimiento, ¿sí? El material es más liviano, como ven en el dibujito, el ladrillo flota, tiene una densidad más baja que el agua, por eso flota. A nadie le interesa que un ladrillo flote, pero sí está bueno si lo transmitimos o si lo trasladamos a pesos de mampostería. Estamos hablando que una mampostería de 15 centímetros de Retac por metro cuadrado está en el orden de los 108, 110 kilos de peso, versus los 200 y pico del ladrillo hueco o versus los 900 kilos del ladrillo común doble de 30. O sea, estamos reduciendo considerablemente la cantidad de peso muerto de una estructura. Quizás en una casa no es tan importante porque en el cálculo se hace el cimiento y ya está absorbido en el dimensionamiento, pero si lo trasladamos a los pesos en una estructura más grande, como por ejemplo un edificio, podemos llegar a tener un ahorro en la cantidad de hierros y en las secciones de hormigón por justamente tener un material, una carga muerta bastante más baja que en la mampostería tradicional. El material es trabajable como si fuera la madera, se corta con serrucho o se corta con cualquier elemento eléctrico. Esto lo que me posibilita es que Retac se adapte al proyecto de cada uno y no tener que el proyecto adaptarse al sistema, ¿se entiende? Por ahí otros sistemas son bastante acotados en eso y no te permiten jugar con mucho con los espacios, entonces en eso está bueno. Y también es interesante constructivamente ya en la obra, es que reducimos la cantidad de desperdicio. Esto también nosotros hacemos mucha escuela, mucha enseñanza, de decir que se corta el ladrillo, el resto que quedó se guarda y se lo reutiliza en otro ajuste. O sea, no hay que tirar material, el ladrillo al ser macizo no se rompe como el ladrillo hueco, o sea, ya de movida no tengo tanto desperdicio en el acarreo y en la estiva de los materiales y constructivamente usándolo bien tengo un desperdicio menor. Considerando esto, nosotros hacemos nuestros cómputos con un valor de un 3% de desperdicio versus el 10 o el 15 que se toma en la mampostería tradicional. Esto también es un poquito de aporte al uso racional de los materiales y también es un poquito de conciencia ambiental, o sea, no desperdiciar materiales. Uno ve un boquete de la obra roja y se encuentra con que se tira mucha mezcla que no está
puesta en la pared, o revoque que no está en la pared, ladrillos que no se utilizaron, y se desperdicia mucho. Entonces, nosotros en este sentido, lo que venimos a aportar es justamente tener un material que nos permita reducir mucho el tema de desperdicio y que sea un uso más racional, ¿sí? Y que eso obviamente repercute en el costo final. No es lo mismo estar tirando materiales que hay que reponerlos a tener una optimización del recurso, ¿sí? Acústicamente se comporta por encima del ladrillo hueco, pero por debajo del ladrillo común. ¿Por qué? Porque nosotros lo penalizamos en ese sentido por no tener masa. A mayor masa, mejor acústica. Bueno, en este sentido, Retac tiene aire. De todas formas, ahí ya tenemos que hilvanar más finito en la parte acústica, es bastante compleja de analizar, pero justamente en lo que es prestación acústica mejora considerablemente sobre el ladrillo hueco, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la burbujita de aire hace que también que el ruido, cierta frecuencia de ruido quede encapsulada en esa burbuja, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Flor? Perfecto. Bueno. Bueno, y acá les presento solamente las medidas de ladrillo como para dar una terminación a mi exposición. Son los materiales que tenemos, son 6 medidas o 7 en realidad, porque tenemos por demanda, si uno quisiera, podemos conseguir el ladrillo 25. Lo interesante es que se baja la consideración de los ladrillos por metro cuadrado, son 8 solamente por metro cuadrado, y esto también va a mejorar todavía en los próximos meses. Nosotros venimos trabajando, como les dije, desde 2007 en adelante, todo lo que se fabrica en Retac se vende, lo que nos ha hecho impulsar a construir una segunda planta productiva, y bueno, estamos en la etapa final de ese momento y ya vamos a empezar a incorporar otro ladrillo que es un poquito más grande, por ende vamos a tener menos piezas todavía por metro cuadrado. O sea, lo interesante es conocerlo bien al HCCA, a Retac, es el primero que fabrica en Argentina HCCA. Ojo con eso, por ahí en Florencia dijo que hay muchas marcas. Bueno, hay algunas marcas que no son HCCA, sino que son HC, hormigón celular. Tiene que ver un poquito la producción, la fabricación, que es distinta. O sea, nuestro material es HCCA y es el que asegura todas estas cosas, y todo lo que yo estoy diciendo en esta exposición está avalado por ensayos científicos. Eso también nos permite hablar francamente a la gente y exponer cualquier tipo de nuestros ensayos están disponibles para ustedes, así que si les interesa, si quieren ahondar en los conocimientos de Retac, pídanmelo, no hay problema, lo hacen a través de la página, ahí están los medios de contacto, y les acercamos los ensayos. Y esto también está bueno que se aprenda a ustedes que van a ser los futuros profesionales de la construcción, a que si la demanda de nuevas tecnologías nos permiten justamente acceder a esas tecnologías, bueno, también nosotros como usuarios poder demandar a esas empresas que nos entreguen esos ensayos para justamente tener un aval científico de lo que realmente propone. O sea, nosotros en ese camino somos abiertos a darles todos los ensayos que se les ocurra. Bueno, los tenemos hechos y están disponibles para ustedes, ¿sí? Desde ya agradezco mucho el tiempo que me permitió Florencia, así que dejo de compartir. Si tienen que hacer alguna consulta, alguna acotación, muchísimas gracias, Bernardo. Me parece que estuvo súper claro. Lo que vamos a hacer para cerrar la charla, vamos a ir a la galería de imágenes. Invitamos a todos aquellos que quieran tener cualquier consulta, que la vayan poniendo por el chat, ¿sí? Digamos que nos facilita el programa. Muy claro, digamos, nos pareció importante que venga el especialista. A ver, ¿ven la imagen? Para que no haya... Díganme si ven lo que estoy compartiendo. Sí. Claro. Listo, Flor. listo, entonces vamos a poner modo pantalla completa. Bueno, como para cerrar la charla, me parece que hablamos de la parte proyectual, hablamos de la materialidad, de la especificidad del material propiamente dicho, diría yo. ¿Se ve todo negro? ¿O no?
Me parece que sí. Sí. Sí, se ve la pantalla, pero se ve negra. Se ve negra, ahí estamos, bueno, ahí estamos. Ahí le Ahí damos. agarró. Bueno, para cerrar esta visita de obra virtual, lo que nos parecía también importante es mostrarle lo que fue el proceso constructivo. ¿Estamos? Bien. Primero y principal, llegamos a una obra. ¿Y qué dice Florencia en todas las clases que da? Limpieza de terreno, extracción del manto vegetal, nivelación. Es lo que siempre el 00 para arrancar cualquier obra. ¿Estamos? Hay una imagen, hacemos la limpieza del terreno, la extracción del manto vegetal, ¿sí? A partir de estas condiciones vamos a pasar a la otra etapa, que es replanteo de cimientos. No se asusten si me ven muy grande, tenía 30 kilos de más y a mi hijo en la panza. Bien, limpiamos el terreno, perfecto. Arranca la parte de replanteo de cimientos. En particular, por las condiciones del terreno, esta obra se fundó con pilotes. No recuerdo, Fede, vos me podés ayudar, no me acuerdo si era 3,5 la profundidad en la cual hincamos los pilotes, pero bueno. Replanteo. Los replanteos se hacen con el personal. El personal no replantea solo. ¿Estamos? Tenemos que estar en conjunto con la mano de obra, ¿sí? Digamos, pudiendo constatar los ejes, pudiendo constatar las progresivas. En determinados tipos de obra muchas veces tenemos que replantear los cimientos, después las vigas de fundación, como este caso en particular, después la mampostería. Hay que replantear justamente para garantizar, ¿sí? Digamos, una buena construcción. Bien, realización de los pilotes. ¿Estamos? Consideraciones a tener en cuenta cuando hacemos pilotes. Ustedes imagínense que por el costo de toda la maquinaria que mueve, digo ingeniería de pilotes, la ingeniería para hacer pilotes, obviamente los vamos a hacer todos en un día, salvo que sea una magnitud muy importante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Por dónde arrancamos la excavación para hacer la extracción, digamos, del material donde tiene que ir el pilote? ¿Qué consideración tenemos que tener en cuenta en el armado de los hierros? ¿Cuál hacemos primero? Imagínense que acá no solo va a entrar la maquinaria a trabajar, ¿sí? Digamos, donde hemos replanteado los pilotes muchas veces, como los suelos son irregulares, el hincado de los pilotes tiene hasta distinta profundidad. Entonces, en una obra nos pasó que teníamos pilotes rojos y pilotes azules, porque hincábamos a distintas profundidades. Bueno, hay que tener mucha atención, estar en forma constante los días de replanteo, ¿sí? Cuestiones también a tener en cuenta, cómo entra el mixer, qué hormigonamos primero, qué no. Si tenemos que trabajar en forma simultánea con un desagotador y la hormigonera. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, la napa está muy alta. Si la napa está muy alta, tengo que hincar a 4 metros y la napa la tengo a 60 centímetros, se me va a desmoronar. Bueno, cuidado. Entonces, digamos, consideraciones a tener en cuenta. Replanteamos con el personal, digamos, la logística. Nosotros somos, como técnicos constructores, ordenadores del conocimiento. Como somos ordenadores del conocimiento, tenemos que garantizar la logística, ¿sí? ¿Podemos hormigonar después de que cayeron 300 milímetros? Y lo más probable es que, por lo menos en esta zona, el suelo quede lo que llamamos un flan. ¿Puede entrar el mixer? Y yo te aconsejo que no. Entonces, bueno, contrataremos una bomba. Hay que armar la logística. Entonces, no hay que improvisar las tareas, sino pensarlas previamente antes de hacerlas. Corremos con la desventaja que la mano de obra quiere producción y nosotros queremos garantizar calidad. Bueno, tenemos que compatibilizar en criterios. Realización de vigas de fundación. Obviamente, después de hacer el replanteo de los pilotes, tenemos que volver a replantear vigas de fundación. ¿Estamos? Bien, ¿cómo hacemos las vigas de fundación? En este caso en particular, digamos, son vigas que van a encadenar toda
todos los cimientos, ¿sí? Digamos, de la vivienda. Bueno, nosotros el cálculo lo hace una ingeniera, así que bueno, nos dan las dimensiones, nosotros replanteamos, según las dimensiones de la casa, ¿tenemos madera para todas las vigas de fundación o vamos reutilizando? Bueno, en esto de reutilizar, otra vez el ordenador de conocimientos, que seríamos nosotros, volvemos a generar la logística para ver qué hormigonamos primero, qué hormigonamos después. ¿Está? El mixer puede entrar, bueno, si está en condiciones aptas, el suelo puede entrar al terreno. Si no está en condiciones aptas, tendremos que llamar a una bomba. A su vez, la logística, cómo entra el mixer esquivando, fíjense, acá tenemos los pelos de los pilotes. Bueno, todas esas cosas son las que hacemos los técnicos en obra. ¿Está? Ordenamos el trabajo. Esos gigantes rosas soy yo también. Realización del cajón hidráulico. Arriba de las vigas de fundación, ya tenemos nuestros cimientos, el cajón hidráulico. Bueno, en particular, por el tipo de desnivel y de arquitectura que tiene esta casa, ustedes van a ver que el cajón hidráulico tiene distintas alturas, ¿está? Hay otra cuestión que también nos llevó a esta situación, que justamente como antiguamente eran terrenos inundables, el nivel de piso terminado, ¿sí? Digamos, y la realización y materialización del reservorio nos llevó a que tengamos que levantar la casa 1,10 m. Pero porque nos exigía el municipio un nivel de piso terminado, una cota, porque no era nivel de piso terminado, era una cota determinada, que vino una agrimensora para hacer los planos, dijo, bueno, ustedes tienen que llegar a, y ustedes están en, así que tuvimos que rellenar todo ese espacio. Bueno, cajón hidráulico, ¿sí? En este caso en particular, para que ustedes sepan, el cajón hidráulico nosotros lo hacemos de mampostería de 20, de ladrillo común, azotado impermeable, pintura asfáltica, ¿sí? Ya estamos con la realización de la mampostería en hormigón celular compactado en autoclave. Bien, en este caso de la marca Retac. Consideraciones a tener en cuenta para el ladrillo, justamente como dijo el colega Bernardo, es muy versátil, digamos, el ladrillo se utiliza como, pero, digamos, nosotros siempre decimos que las construcciones salen bien cuando, si tiene manual, usemos el manual, y la mano de obra la controlamos. ¿Qué significa? Plomo y nivel, plomo y nivel. Es la forma de garantizar, ¿sí? Digamos, que este tipo de ladrillo, digamos, posteriormente, digamos, como nosotros podemos, el revestimiento, digamos, el revoque, la terminación puede ser de un montón de formas. Cuando lo hacemos milimétrico, que es una de las posibilidades que nos da este material, debemos garantizar mediante malla y una buena plomada, ¿está? Digamos, un buen trabajo de la mano de obra para garantizar que no existan fisuras posteriores. Otro dato fundamental es que este tipo de material, ¿sí? Refuerzos verticales, cada 5 metros, si mal no recuerdo, ¿sí? Fíjense, en la primera hilada, ahora vamos a ver, acá se ve bien a la izquierda, abajo, se ve que en la primera hilada están los 2 hierros que encadenan toda la perimetral. Después hay todos detalles, bueno, la versatilidad de este material. Y vuelvo acá, fíjense que la viga de Intel está hecha de hormigón armado. ¿Podría haberse hecho con ladrillo U? Sí, por supuesto. Fíjense que acá los refuerzos verticales están todos hechos con ladrillo U. ¿Está? El encadenado también se puede hacer, pero bueno, en este caso en particular, por el tipo de construcción y el tipo de ingeniería, ahí propusieron una viga de hormigón. Digamos, para englobar el concepto del cuidado de las energías, del cuidado de los recursos, techo verde, ¿está? Esto, bueno, no está terminado acá el techo, pero techo verde, con un estrato bastante importante. Imagínense que esto fue una losa de hormigón armado de 16 centímetros de espesor.
Obviamente, a ver, y vamos de nuevo, 16 centímetros de espesor, con un ancho aproximado de 4,5 metros, o un poco más también. La mampostería Retac, no hubo ningún problema con los refuerzos, con los encadenados, sí, digamos, laterales. El estrato que va a soportar este techo es importante, justamente por eso el cálculo dentro de la estructura, digamos, generó una losa bastante importante con una ferretería bastante importante. ¿Sí? Se usó el de 15, ¿no? El de 15 centímetros, habías dicho. No, ¿en esta casa? Sí. No, en esta casa de 20 se usó. Ah, en de la 20. perimetral de afuera, sí. Ah, Era perfecto. mucho peso el que había. Por eso tiene que ver, digamos, con el peso. Digamos, nosotros, por eso, siempre decimos que tiene que haber un cálculo de ingeniería. Miro el celular porque me salió de ahí el sonido. Bueno, el cálculo de ingeniería es el que nos tiene que garantizar qué tipo de espesor necesito para las paredes, o para el encadenado perimetral, o para la viga en caso de que sea necesario. ¿Está? Con lo cual, el estrato del techo verde, que complementa este concepto, digamos, del cuidado de los recursos energéticos, bueno, es un techo de losa importante porque va a tener a futuro un estrato importante. El estrato, estoy hablando del suelo, ¿está? Con lo cual hay una impermeabilización específica. Consideraciones, nosotros somos los ordenadores del conocimiento, pero somos responsables civiles y penales por lo que está pasando. Con lo cual, fíjense que acá tenemos todo el encofrado. Previo a hormigonar cualquier obra, tenemos que hacer que las hormigoneras lleguen al espacio, que lo verifiquen, nosotros lo podemos calcular en máquinas auxiliares, está el ítem, digamos, de cálculo de encofrado, ¿está? Es algo que siempre se hizo en forma idónea, pero tiene sus cálculos correspondientes, ¿está? Me voy a apurar, así no los entretengo tanto. Realización de contrapisos. Bueno, insisto, nosotros teníamos el concepto global de piso, mampostería y techo. Está cuidando los recursos. Entonces, ¿qué hicimos en el contrapiso? Membrana, justamente para que no suba el frío, para proteger, está, digamos, abajo, fíjense que está el nylon de 200 micrones que utilizamos por una cuestión impermeable. Bueno, esto era una cuestión para garantizar la calidez en el andar del suelo. Bueno, realización de la cava, una excavación común, mampostería de 15 con los pilares de refuerzo, ¿está? Acá abajo teníamos un pequeño contrapiso. Nosotros teníamos que garantizar, el grado de complejidad de esta obra era la cava. ¿Por qué? Porque teníamos las napas muy altas y queríamos enterrar mucho más. Pero ¿qué pasa? Cuando llamamos a un especialista en impermeabilización, decía que bueno, que si subía la napa, se iba a meter el agua, íbamos a tener bombas las 24 horas. Yo empecé a decir, dolor de cabeza. Entonces, bueno, generamos una cota un poco más elevada de la cava, está semi-enterrada. Fíjense que hasta ahora lo que estamos viendo es una construcción común de mampostería. Después, esta es la membrana impermeable de PVC, que todo esto que ustedes ven acá en la perimetral de esta membrana, ¿sí? Que está soldada. Esta membrana no puede ser tocada, no puede ser perforada, porque al milímetro de un clavo decía que pasaba la humedad. El ingeniero era un arquitecto, especialista en impermeabilización de silos. Bueno, así que había un cuidado con esa cava, chicos, que no se dan una idea. Posterior, fíjense que le pusimos un nylon protector y la ferretería, ¿sí? Digamos, porque la cava es un cubo de hormigón. Bien. Fachada. Ahí vemos cómo ya empieza, ¿sí? Digamos, a materializarse esta casa, esta idea de los distintos bloques, del bloque conector, dando una impronta a la casa.
Les iba a decir algo gracioso, pero no. Fíjense la viga acá en las cocheras. Es una viga que tiene una altura, ustedes se me recordar, pero me parece 1 metro, 1,10 m. Bueno, ¿por qué tan? Bueno, pero porque era una luz de casi 7 metros. Era muy importante esta luz. Por eso, que después terminaron poniendo una columna en el medio porque era muy caro el portón, pero bueno, muy linda. Contrafachada, bien, acá estamos viendo toda la galería donde va a ir la pérgola y acá, en este espacio, es donde va el parrillero. Bien, empezamos a dar revoque. Insisto, el ladrillo retac genera versatilidad. Revoque común, revoque retac, 4 en 1, digamos, revoque milimétrico hablamos de milimétrico especial de retac. Yo usé todos, en otra obra en particular yo usé el milimétrico. Es muy versátil, permite esto, digamos, poderlos componer o mezclar con el material convencional. No hay que tenerle miedo al ladrillo, porque ¿y cómo lo uso? Y con nada, refuerzo vertical, hilada de hierro, y lo único que hay que hacer es tener buena mano de obra para garantizar la plomada de la mampostería. Bueno, realización de las instalaciones, complementos. Esta idea que Bernardo dijo de las burbujas, ¿tá? No podemos venir con una masa y un cortafierro, ¿tá? Hay elementos especiales para utilizar el retac justamente para que estas burbujas no se conecten entre sí. Entonces, digamos, canaleteamos, ponemos las instalaciones, después revocamos para el cierre. Se trabaja igual que la mampostería común, con el cuidado que estas burbujas no se interconecten, nada más. Bueno. Perdón, te hago una... Sí. En el caso de las aberturas de ventana, por ejemplo, ¿las podés calar después o las vas haciendo a medida que vas construyendo? Mira, nosotros dejamos los vanos con la medida que teníamos previstas las aberturas. Si vos te fijas, estas aberturas en particular tienen contramarco, ¿sí? ¿Podríamos haber utilizado una abertura común? Sí, podríamos haber utilizado una abertura común. Dos formas de colocarlo. Una con poliuretano, que es como que se pegan, y la otra, digamos, con tarugos para retac. Digamos, con, ¿cómo se llama? Sí, tacos especiales sería. Con las grampitas, con grampas también, metidas a la mampostería. Se puede utilizar, digamos, por eso, es igual una forma o la otra. Pero justamente nosotros trabajamos el vano con el tamaño de la abertura, justamente porque sí, en la mampostería convencional podemos, un 5 más, un 5 menos, lo podemos regular hasta con el propio revoque, pero en la mampostería retac tenemos que garantizar que no tengamos el pequeño corte de 2 centímetros para un ladrillo. Se podría pegar, sí, y después con la malla que lo envuelve no habría ningún problema. Lo que sí hay que definir de antemano en todas las aberturas es dónde ponemos el contramarco. Y va a depender del tipo de revoque que vos tengas, interno o externo, ¿está? Porque si vos lo pones muy adentro, te va a quedar la abertura y el revoque te va a quedar por afuera. Con lo cual, previo a la colocación de los contramarcos, hay que tener definido el revoque interior. Sea yeso, sea material para interiores retac. Nosotros utilizamos yeso y en otras hemos utilizado material para revoque interior de retac. ¿Qué pedimos? No, ¿qué pedimos? Yo no pido nada. ¿Qué decimos o sugerimos? Malla completa en toda la mampostería, no solamente en los quiebres de materialidad o en los ángulos. Malla completa y nos olvidamos de las microfisuras. Bien, movimientos de suelo y terminaciones. Bueno, esta casa ya está teniendo una impronta de terminación, le estamos dando color. Está creciendo el césped y esta es la cocina. Ya terminada. ¿Sí? Esto no es render, es real. Acá, el living comedor,
Esta es la cocina. Y esta es una imagen. Esta es una modelo, una chica. La galería con la pérgola. Y si no es la última imagen, es la última imagen. Bueno, no me quiero extender más. Hicimos una visita desde el inicio hasta el fin de la obra. Gracias por la atención a todos. La verdad que, bueno, gracias a todos por estar. No sé si alguno tiene alguna consulta, si la queremos dejar escrita para no extendernos en la charla. Espero que la hayan disfrutado. Excelente, Florencia, excelente, Bernardo. Gracias, Fede, por tu presencia, en principio, y seguro en la colaboración que habrás tenido para concretar esta obra. Y la verdad que fue un gusto el viaje. Quizás para que este viaje hubiera sido perfecto, hubiera faltado, o por lo menos a mí me faltó una sola cosa: la presencia del usuario. Estaría maravilloso, ¿no? De que en algún momento en este tipo de visitas podamos invitar al usuario para que también él dé su mirada, ¿no? Y sería casi completo este relato, que fue un momento, por lo menos para mí, maravilloso. Quiero felicitarlos y habilitar, por supuesto, una vez más la pregunta a los alumnos, y con esto ratificamos el hecho de que en realidad una visita de obra es una síntesis. Vos hiciste una síntesis de un montón de saberes que tienen que ver con lo constructivo, con lo proyectual, con la implantación del edificio en el lugar, cómo se lleva la edilicia de la obra, los compromisos con el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, generar una obra bella, que también es un componente importante. Me pareció muy bueno la intervención de Bernardo. Agradecemos el material, de hecho mi casa de hace más de 10 años está hecha en Retac, así que apostamos a un material que encontrábamos cualidades nobles en él que no encontrábamos en otros materiales. No sé, habilito las preguntas. Yo la verdad que estoy muy gratificado por todo lo que se ha dicho acá. Bueno. Bueno, me parece que algunas son buenas tardes, Bueno, Bernardo, acá están diciendo que empieces a pensar en la empresa para un material para el techo, que es lo que nos estaría faltando. Sí. No veo alguna otra pregunta. Está contemplado que en el futuro, con la nueva planta productiva, podamos empezar a hacer otras cosas nuevas que tenemos en carpeta. Hoy estamos limitados porque tenemos una sola planta productiva que está en Victoria, Entre Ríos, y que está abocada a fabricar ladrillos, pero en algún momento vamos a tener vamos a tener muchas novedades. Estamos, perfecto. Bueno, agradezco nuevamente a todos. Gracias, César. Y bueno, me parece que con eso no había ninguna otra pregunta, así que les agradezco a todos y todas. Bueno, nos estamos... Esteban pregunta cómo se hacen las instalaciones eléctricas y de agua. Se corta todo con amoladora eléctrica y un disco de vidia, nada más. Es muy simple, se hace toda la canalización y después se tapa con concreto tradicional. No hay mucho misterio. Es como en cualquier mampostería, pero teniendo el cuidado de cortar con amoladora. Nada más. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Chao, chao. Faltó el aplauso, profe. Ay, pero ¿por qué no me hicieron acordar? Por favor, los que estemos no se vayan. Y otra cosa, profe, ya que lo tenemos... No se vayan, los que estemos, por favor, abran los micrófonos. Que es un rito en nosotros y que de algún modo la forma de agradecer al esfuerzo de Florencia y de Bernardo en este caso, y de Fede, ¿no? Vamos a abrir los micrófonos y vamos a dar el aplauso que se merecen. Gracias.
Gracias por hacerme acordar, disculpen. No, pero la próxima, ya que está en Victoria, cuando haya presencial, podríamos ir a visitarla. Sí. Hay tantas cosas que tenemos para hacer en la presencialidad, mirá que no nos va a alcanzar el día, te puedo asegurar, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Espero que no hayan cortado, Florencia, que no se hayan ido. ¿O se fue? Me parece que ya se había ido. Bueno, no importa, de todos modos lo estamos grabando, esta parte se la vamos a hacer ver. Qué lástima, cómo me olvidé. Che. Bueno, gracias. Estuvo bueno, ¿no? Muy bueno, sí, sí. Muy bueno, César, excelente estuvo. Chao. Y la verdad, César, que buenísimo. Aparte, Florencia es muy didáctica para este tipo de cosas y Sí. no te dormís, ¿viste? Te lleva. Está buenísimo. Muy bien. Excelente. Bárbaro, nos vemos, chicos. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Hasta luego.